solo 3 lo hicieron en contra, y agradezco mucho la presencia en el programa de Claudia Zavala, una de las consejeras que votó en contra del acuerdo. Gracias por estar aquí, Claudia, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a usted, a toda la audiencia por este espacio de comunicación. Gracias, Claudia. En su caso personal, ¿por qué decidió votar en contra del acuerdo? Pues mire, Guillermo, fíjese que es importante resaltar que nosotros en el Consejo General trabajamos a través de las comisiones, se sube un acuerdo. El acuerdo que subió a Consejo General traía la propuesta, y hay que decirlo, es una propuesta que se había venido interpretando así la fracción 5 de la Constitución, que establece un límite de sobrerepresentación para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Lo que hice en lo particular fue analizar con mucho cuidado esta fracción constitucional, porque ya teníamos elementos que venían evidenciando que la fórmula como se estaba aplicando es una fórmula que estaba generando cada vez más distorsiones a la luz de la aplicación. Esto lo pude ver en el 2021. En el 2023, que aprobamos el acuerdo, también me llamaba la atención una suma que hacíamos de 8 puntos, como si fuera un regalo para todos los partidos políticos por igual, como si fuera el límite que el constituyente había señalado para poder estar sobre representados. Así que en mi oficina nos dimos a la tarea de investigar cada una de las cosas que había planteado el constituyente en esta reforma, y lo que vimos a partir de una lectura primero gramatical es que la fracción no se refería a una suma de 8 puntos, sino a una suma del porcentaje, 8% de la votación de cada partido político. Y esa es la propuesta que formulé. En lugar de sumar 8 enteros a la votación de cada partido, obtengamos el 8% y luego esa cantidad que resulte de la votación, sumémosla para ver el límite de sobrerepresentación. Y ahí lo que pudimos advertir es que efectivamente los votos se distribuyen conforme a las curules se distribuyen conforme a la votación. No se quita ni un voto, pero sí se da una correspondencia a lo que la gente votó y la traducción que debe de haber para curules. Esa es en síntesis la propuesta que se presentó al colegiado, y que hay que decirlo, Guillermo, se pusieron dos lecturas que pueden ser válidas y que hay razones para cada una de ellas. Cada consejera y consejero expresamos nuestros motivos por lo que tomamos una u otra lectura, pero es importante decir que el Consejo General tuvo una sesión, al menos entre las y los consejeros, en las que expresamos razones. Sí, es muy interesante todo esto que platica, porque la propuesta que usted menciona, que fue presentada por usted, en efecto modificaba la asignación de las curules plurinominales y limitaba la sobrerepresentación, que ha sido criticada en los términos en que al final fue aprobada. Déjeme preguntarle, seguramente hay posiblemente otras visiones, pero yo advierto dos formas de ver lo que se aprobó. En primer lugar, si es legal, y en segundo lugar, si es legítimo. Y quisiera preguntarle su opinión. Pues mire, Guillermo, yo creo que las dos lecturas son lecturas válidas a la luz del derecho, pero cuando una lectura gramatical tiene un argumento aritmético, habrá que ver la corrección aritmética. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sumar 8 puntos aritméticamente no puede ser posible. Entonces se saca el porcentaje para poder sumar.
Pero más allá de una interpretación del texto de la ley, vayamos a las finalidades. ¿Para qué se instauró el principio de representación proporcional? Para que minorías, cualquiera que sean las minorías, en los procesos electorales esto cambia en resultados. Los partidos que conforman la minoría puedan incorporarse a la Cámara de Diputados y haya pluralismo. Esa es la esencia, la razón de ser, el valor que se protege con la representación proporcional. De la forma como la veníamos haciendo en el INE, cada vez iba generando más tensión con el régimen de coaliciones, que también es legítimo. Los partidos se unen para participar, pero se estaba generando cada vez mayor distorsión, a grado que en este entendimiento de el límite de sobrerepresentación, lo que estábamos era invirtiendo, ya se les daba una sobrerepresentación que colocaba al partido mayoritario o a los partidos mayoritarios en una situación de más número de curules a asignar. Esto no puede ser en una lógica de dónde nació el principio de representación proporcional. Y la otra también es que entender un precepto constitucional tiene que ver con los otros derechos, y el otro derecho es el sufragio, el voto por las fuerzas políticas, y debe de haber una correspondencia. Esa es la eficacia del derecho de voto. Entonces, esta lectura es legal, que puede ser válida, hay que hacerla y llevarla también a los fines que persigue la Constitución. Y entonces, la que se debe elegir en términos de interpretación legal es la que dé mayor armonía tanto al régimen de coaliciones como a los derechos y como a los valores que se persigue, o los principios que se persigue con el principio de representación proporcional. Entonces, son de las cosas que se pueden discutir y valorar, y a partir de la mayor armonía entre principios y valores, tomar una definición. Y me parece, Guillermo, que ambas pueden ser válidas. Ya será el Tribunal Electoral el que ahora, a través del ejercicio de su función de Tribunal de Constitucionalidad, tome una definición. Pero creo que sí es importante aclarar, Guillermo, ya a la ciudadanía, que se discutieron ambas opciones que pueden ser válidas, que no se trata de qué partidos, sino de qué sistema es el que resulta mejor a la luz del mandato del constituyente, que se incorporen minorías para que haya pluralismo para la Cámara de Diputaciones. Si entiendo bien, consejera Claudia Zavala, ¿coincide usted con las voces que señalan que se trata de una sobrerepresentación excesiva que no corresponde al sentido del voto ciudadano? Que eso es lo que ha estado en el fondo de la discusión, me parece a mí. Ese es uno de los temas, y ese es el principio de proporcionalidad. Efectivamente, las curules que se asignan por representación proporcional deben de ser deben corresponder con los porcentajes de votación que recibieron los partidos políticos. La fórmula que presentaba el proyecto, que fue la que se aprobó, de alguna manera da a cada uno de los partidos políticos una sobrerepresentación de más de 4,5 millones de casi 4,5 millones de votos que no se depositaron en la urna, sino que se toman por la suma, en mi concepto, que debe modularse por la suma de 8 enteros, pero esos votos no se depositaron en la urna. Lo que debemos ver es el 8% que corresponde a cada una de la votación recibida por los partidos. Y creo que somos más fieles a la finalidad que tuvo el legislador al establecer el principio de representación proporcional. Pues lo dice muy bien y muy claro, y sinceramente en lo personal aplaudo
esta posición tomada por usted. A mí me gustaba mucho la propuesta que usted presentó, pero no es cuestión de gustos o de creencias. Usted lo hizo en convicción y las cosas salieron como suelen salir en los órganos autónomos como es el INE, pues por la mayoría de todos quienes votan una u otra propuesta. Pero le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para explicarnos esto, para que nuestro público, ahora que pasa al Tribunal Electoral, pues entienda mejor lo que está sucediendo y los alcances de las decisiones que se están tomando. Consejera Claudia Zavala, le agradezco mucho su presencia en el programa. Muchas gracias a usted, Guillermo, gracias por este espacio de comunicación y pues sigamos atentos al tema. Solo aclaro, ni un voto se quita a ninguno de los partidos. Se hace una propuesta que asigna de manera proporcional las curules con los votos. Muchas gracias, buenas noches. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, consejera Claudia Zavala. Más adelante